Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Erika Ordóñez Vargas. Yo soy la gerente médica de Laboratorios Pharma de Colombia. Para mí y para todo el equipo de Pharma de Colombia es un placer compartir con ustedes este espacio académico que nos brinda hoy la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Para Pharma de Colombia siempre ha sido una prioridad contribuir a la educación médica continuada y hoy definitivamente no es la excepción. Por eso hemos traído a ustedes a la doctora Diana Carolina Morales Benavides con la charla Intervenciones para evitar el riesgo de caídas en adultos mayores en tiempos de cuarentena. La doctora Diana Morales es médica internista y geriatra de la Universidad de Caldas y actualmente es la jefe de la sección de geriatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Morales, bienvenida. El auditorio es suyo. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la asociación, también a Pharma por darme esta oportunidad de hablar de este tema tan importante en estos momentos que son nuestros adultos mayores que están en cuarentena. Vamos entonces a dar inicio a la conferencia. Vamos a hablar sobre este tema que son las caídas en los adultos mayores, cómo prevenirlas en tiempos de pandemia. El contenido de la charla, aquí lo vemos claramente, vamos a hablar un poco de la problemática relacionada con el aislamiento obligatorio de los adultos mayores, las caídas en los adultos mayores, vamos a hablar de un contexto general, las consecuencias de las caídas como síndrome geriátrico, los factores de riesgo asociados a caídas y la evaluación de las mismas, estrategias generales de intervención, y me voy a enfocar específicamente en 4 pilares que podemos hacer en intervención desde la casa de los pacientes y finalmente pues unas conclusiones. Entonces sabemos muy claramente, porque lo hemos escuchado de los gobiernos mundiales e incluso nacional, de nuestro gobierno nacional, pues que obviamente los adultos mayores están dentro de una población vulnerable y de riesgo de mayor morbilidad y mortalidad por la infección por COVID-19. Sabemos, por ejemplo, los datos gruesos. En Estados Unidos hay estadísticas o reportes que hasta un 80% de las muertes ocurren en los mayores de 65 años, y para el 27 de marzo de este año, España nos mostraba un promedio de edad de mortalidad de 78 años en mujeres y 74 años en hombres. Entonces, digamos que esto se atribuye a diversos factores, factores que las personas que trabajamos con adultos mayores conocemos bien. Entonces, uno de ellos son cambios intrínsecos al envejecimiento que están relacionados específicamente con la inmunosenescencia, que son todos los cambios del sistema inmunológico asociados al envejecimiento, en donde hay unas modificaciones en la respuesta inmune, no solamente en la inmunidad innata, sino también en la inmunidad adaptativa, también el hecho de la alta carga de comorbilidad, la polifarmacia y la presencia de fragilidad. Entonces, hemos escuchado de los gobiernos nacionales, de las sociedades científicas, diferentes pronunciamientos en cuanto a que el aislamiento social de los adultos mayores puede ser la medida preventiva más eficaz. Pero sabemos también que el aislamiento de los adultos mayores lleva unos riesgos. Y aquí es donde, digamos que desde el punto de vista de geriatría somos muy enfáticos, porque las enfermedades crónicas en los adultos mayores no paran a pesar de que ellos estén confinados en la casa. Entonces, se han tomado determinaciones en cuanto a que el aislamiento social de los adultos mayores puede ser un problema grave de salud pública. ¿Por qué? Aquí lo vemos en la diapositiva. Hay riesgo de descompensación de la comorbilidad, hay falta de reconocimiento de signos y síntomas de alarma, y eso retrasa la consulta, que puede ser tiempo de oro, como puede ser la enfermedad cerebrovascular, el infarto de miocardio, la descompensación de patologías mentales, el deterioro en la movilidad, de lo que vamos a hablar, y en esto, pues, ¿qué es lo que nos compete en esta conferencia? Que el mayor tiempo de permanencia en casa puede llevar a un alto riesgo de caídas. Entonces, aquí entrando en materia específicamente con las caídas en los adultos mayores, vemos que el contexto global muchas veces es un síndrome que puede ser subestimado por los médicos que no están o no tienen entrenamiento en la parte geriátrica, porque claramente este es uno de los principales síndromes geriátricos. Como lo vemos acá, la epidemiología es muy clara, es la principal causa de muerte traumática en adultos mayores. Tenemos una incidencia que aumenta con la edad, como lo vemos,
que puede ir hasta un 40% entre los 65 y 70 años, pero puede ser incluso mayor del 50% en los mayores de 80 años. Y tenemos un problema quizás un poco mayor, y es que los mismos pacientes o los mismos adultos mayores no consideran que las caídas sean un problema. Entonces, ellos por lo general, durante una consulta, no refieren esta situación como un problema. Vemos aquí también la mortalidad para el año 2015 se estimaba de 58 por 100.000 personas año. Aquí vemos como las consecuencias globales de las caídas, vemos que hasta un 37 a 56% pueden corresponder a lesiones menores. Entonces, estas lesiones menores básicamente pueden ir tan sencillo como un trauma de tejidos blandos o simplemente una lesión muy leve que el paciente ni siquiera se la reporta a sus familiares, hasta lesiones grandes y graves como pueden ser las fracturas, el trauma craneoencefálico, que pueden ir hasta un 15%. También vemos que hay un 14% de los ingresos a urgencias en estos pacientes por las caídas, hay un 4% de hospitalizaciones relacionadas a esto, y todo lo que tiene que ver con los síndromes geriátricos asociados a las mismas caídas, que puede ser el temor a caer, que lleva también a limitación a disminuir la autoeficacia del paciente, entonces se siente menos seguro a ejecutar actividades de la vida diaria, una reducción en la movilidad, hay mayor riesgo de discapacidad y hay un riesgo alto de institucionalización en estos pacientes. Entonces vemos que el contexto general pone en el marco este síndrome geriátrico como de gran interés en el tema de salud pública y sobre todo en los adultos mayores. Y aquí vemos la carga global de discapacidad. Esta diapositiva es bien interesante, es de un grupo de investigación europeo que hacen un seguimiento longitudinal en movilidad de los pacientes adultos mayores, y ustedes pueden ver aquí que son los años ajustados por discapacidad que se pierden asociados a caídas. Entonces, por ponerles un ejemplo, vemos como la península ibérica y también en Italia, que están en color azul, lo ajustado por edad, vemos que se pierden hasta 450 años por 100.000 personas relacionados con las caídas, es decir, que la carga global de discapacidad que ocurre por las caídas en los adultos mayores es significativa. Y aquí vemos una estadística que es bien alarmante. Sabemos que una de las principales consecuencias de las caídas en los adultos mayores son las fracturas. Y las fracturas asociadas a la osteoporosis, pues obviamente son, digamos que un complejo sindromático en el cual tenemos que prestar muchísima atención. Habíamos mencionado que las lesiones graves pueden ir hasta un 15% y hasta un 12% las caídas terminan en fractura. Pero entonces eso no se queda ahí. Ustedes ven aquí en estos porcentajes cómo el fallecimiento de los pacientes durante el primer año puede ir tanto como un 20%, puede haber una discapacidad permanente, es decir, que la persona quede con un índice de Bartel por debajo de 30 hasta de un 30%, una incapacidad para caminar de forma independiente en un 40% y hasta un 80% de nuestros adultos mayores que se caen y tienen una fractura de cadera no retornan a un estado funcional en sus actividades de la vida diaria de forma usual o lo que tenían previamente. Entonces, definitivamente, comprender que la fractura, lo que desencadena la fractura es la caída, no podemos enfrascarnos solo en el enfoque de la fractura, sino que tenemos que ir más allá. Y este es el motivo de esta revisión. Vemos acá entonces las caídas, cómo las podemos enfocar como un síndrome geriátrico. Los síndromes geriátricos son mucho más complejos que los síndromes clínicos o que manejamos por la medicina interna. Aquí vemos los diferentes modelos, hay un modelo lineal, hay modelos concéntricos en donde hay diferentes factores de riesgo que actúan de forma aislada, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del síndrome de falla cardíaca, pero vemos aquí la complejidad que ocurre con los síndromes geriátricos. Entonces, en los síndromes geriátricos, ¿qué es lo que sucede? Son multifactoriales, hay un sinergismo de los factores de riesgo que es sumatorio, y las estrategias de intervención no se quedan en un solo componente. Entonces, en general, tanto las caídas como los demás síndromes geriátricos necesitan múltiples intervenciones para que nosotros tengamos resultados contundentes con los pacientes.
Y dentro de esto, entonces, hablando pues de factores de riesgo, vemos que ustedes pueden encontrar en la literatura que se describen más de 120 factores de riesgo asociados a las caídas. Digamos que esta gráfica o esta diapositiva nos ilustra los que son con un peso de evidencia mayor. Entonces tenemos desde condiciones médicas, como las vemos aquí relacionadas, que puede ser la incontinencia, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades neurodegenerativas, el uso de medicamentos. La polifarmacia cobra un rol muy importante y sobre todo los medicamentos que involucran el sistema nervioso central. Vemos acá cómo los factores psicosociales cobran un rol muy importante. Entonces, la historia de caídas, la depresión, la edad avanzada, lo que nos compete ahora con el aislamiento de las personas mayores, que es, por ejemplo, vivir solas, también el grado de inactividad que lleva estar en aislamiento, pues son factores de riesgo que se asocian. Y desde el punto de vista de la parte sensorial y del control del balance, vemos acá como la debilidad muscular, la disminución en la agudeza visual, también de la audición, el pobre tiempo o una reducción en el tiempo de reacción muscular frente a un estímulo que lleve a un desequilibrio del centro de gravedad. Y vemos también los factores medioambientales que cobran un rol importante. Entonces, la sumatoria de todos estos factores finalmente va a desencadenar la caída. Esta diapositiva es muy interesante, que es una propuesta que nos hace el grupo de investigación de la Universidad de Caldas en torno a este tema, que es liderado por el doctor José Fernando Gómez y la doctora Carmen Lucía Curcio, en donde vemos que existen factores subyacentes y que estos factores subyacentes, como pueden ser, por ejemplo, la demencia, la enfermedad de Parkinson, la falla cardíaca y los otros que vemos aquí nombrados en la diapositiva, cuando ocurre un factor precipitante, que es como la condición aguda, sea una arritmia, una hipotensión ortostática, la presencia de delirium, un proceso infeccioso en curso, es lo que va a generar la caída. Entonces, ¿qué es lo importante de tener en cuenta en esta diapositiva? Que si un paciente llega a urgencias porque se cae y nos quedamos solamente en identificar el factor precipitante, es decir, llegó a urgencias y se cayó porque hizo una hipotensión ortostática, pero no hacemos un análisis de los factores subyacentes, probablemente solucionando la hipotensión ortostática no vayamos a minimizar lo máximo que pudiésemos minimizar ese riesgo de que se vuelva a caer. Aquí encontramos también los factores de riesgo, que podemos clasificarlos como individuales o factores medioambientales. Esos factores individuales ya los mencionamos en diapositivas previas. Aquí en los factores medioambientales, importante hacer hincapié en el uso de zapatos inadecuados, el uso inadecuado de dispositivos de asistencia. Entonces, muchas veces el paciente se ayuda de un bastón, de un caminador para sentirse más seguro al momento de caminar, pero si no tiene un adecuado entrenamiento en el uso de este dispositivo, pues es un factor de riesgo de caídas. También todo lo que tiene que ver con la seguridad del hogar y las barreras medioambientales que vamos a ver más adelante. El abuso de sustancias, que puede ocurrir también, y también pues digamos que no haya un adecuado cuidado por parte de su familia o de los cuidadores o enfermeros que tenga el paciente. Entonces, aquí empezamos como desde el punto de vista de evaluación para hacer una intervención adecuada de estos pacientes. Entonces, es muy sencillo. Ustedes ven que los factores de riesgo de caídas, para nosotros tener una primera aproximación, solamente con hacerle estas preguntas al paciente, nosotros debemos hacer una evaluación adicional porque es un paciente que está en riesgo. Entonces, lo primero es, en el último año se ha caído, ¿sí? ¿Cuántas veces se ha caído en el último año? Y esta pregunta de cuántas veces es importante porque desde el punto de vista de la literatura se define como síndrome de caídas recurrentes cuando el paciente se ha caído más de 2 veces en el último año. Cuando camina siente inestabilidad o pérdida del equilibrio o tiene miedo de caerse. Si alguna de estas respuestas es positiva, es un paciente que necesita una evaluación adicional para que nosotros podamos identificar en dónde podemos intervenir los factores de riesgo. Entonces aquí vemos, hay diferentes pruebas, muchas pruebas, que para esto pues lo ideal es hacer
existen laboratorios de posturografía, tanto estática como dinámica, pero hay pruebas muy sencillas que nosotros podemos aplicar desde el consultorio. Yo les traigo en esta gráfica, en esta diapositiva, el Time Up and Go Test, ¿sí? Esta prueba es sumamente sencilla, se puede hacer en el consultorio, como ustedes lo ven aquí en la gráfica. La idea es que el paciente esté sentado en una silla y vamos a cronometrar el tiempo desde que el paciente se incorpora de la silla, camina 3 metros a una velocidad normal, se devuelve y vuelve y se sienta en la silla. La idea es que cuando la persona se tarda entre 15 a 20 segundos en ejecutar esta prueba o no logra completarla, es una persona que definitivamente tiene un riesgo alto de caerse. Dentro de las otras pruebas que nosotros podemos encontrar en la literatura está, por ejemplo, la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha la podríamos medir o marcar el piso donde tengamos el consultorio o en el pasillo del consultorio, que puede ser en 4 o en 6 metros, y lo mismo, tomamos o cronometramos el tiempo. Se describe que una velocidad de la marcha por debajo de 0.65 metros por segundo es una velocidad de la marcha en donde el paciente puede tener riesgo de caerse. Y una de las pruebas que es más completa, que es el Short Performance Battery, que es el SPPB, como lo podemos encontrar en la literatura, que mezcla diferentes pruebas. Entonces mezcla prueba de equilibrio, mezcla la prueba de marcha y también el desempeño muscular en pararse y sentarse 5 veces seguidas de una silla. El total de la prueba son 12 puntos y se describe que cuando el puntaje es menor de 8, el paciente tiene un alto riesgo de caer. Aquí vamos entonces con las estrategias de intervención, como lo hemos hablado previamente. Las estrategias de intervención son múltiples. Esta es una estrategia que es sumamente interesante. Ustedes pueden ver en el pie de la diapositiva, que los invito a que la revisen. Es una propuesta que la hace la CDC en asociación con la Asociación Americana de Geriatría y la denominan STEADY, que es parar los accidentes en adultos mayores, lesiones o muertes. Y esto se debe a muertes traumáticas causadas por caídas. Entonces nosotros vemos aquí en la diapositiva cómo son 6 componentes básicos que nosotros debemos evaluar para intervenir en los pacientes. Entonces, en la primera parte, como vemos aquí, entonces vemos que si el paciente falla o no hace adecuadamente la prueba de Time Up and Go o tiene miedo de caerse, pues lo ideal es que tenga una evaluación por fisioterapia o por terapia ocupacional, que evaluemos la seguridad medioambiental en su casa, que evaluemos el dispositivo de marcha que usa y que idealmente utilice ejercicios que los vamos a ver más adelante, pero por ejemplo el Tai Chi, una propuesta que se llama el Stepping On y otra que vamos a explorar más adelante, que son los ejercicios de Otago. También la revisión por podiatría o podología, pues que es bien importante cuando hay lesiones en los pies. Los cambios por ortostatismo, mareo e hipotensión, vemos que siempre es supremamente importante que en este tipo de pacientes hagamos prueba de inducción de ortostatismo. Entonces es tomar la atención en diferentes posiciones del paciente para que podamos verificar si efectivamente el paciente está haciendo hipotensión ortostática, que es una causa frecuente de caídas. Y esa hipotensión ortostática por lo general está asociada a medicamentos antihipertensivos. Entonces, de ahí deriva que podamos optimizar el manejo médico. También es muy importante garantizar una adecuada hidratación, las medias de compresión, ejercicios también que puedan ayudar como de calentamiento muscular y la rehabilitación neurovestibular. Lo que tiene que ver con la agudeza visual y todo lo que es la parte sensorial, hay que optimizar esa evaluación tanto de los ojos como de la audición. En cuanto a los medicamentos, aquí vemos un punto muy importante y es que tratar al máximo de que podamos reducir ese potencial de polifarmacia que tiene el paciente. Vamos a hablar más adelante un poco de esto. Y ustedes ven aquí como una de las recomendaciones de la CDC es que el paciente tenga suplementos o consuma al menos unos entre 2.000 a 4.000 unidades de vitamina D y que tenga un adecuado consumo de calcio.
porque ustedes saben que hay una relación directa entre eso que mencionábamos previamente, paciente sarcopénico que puede estar osteosarcopénico, es decir, que tenga osteoporosis también, se cae y se fractura. Entonces es bien importante que nosotros garanticemos que haya un adecuado metabolismo del hueso en estos pacientes. El manejo de los pies y de todo el calzado, revisarlos muy bien y obviamente optimizar el control de comorbilidades que se asocian con las caídas. Entonces aquí vamos a un punto que es lo que quiero hacer énfasis en esta conferencia y es cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos dar para evitar las caídas en los adultos mayores durante el aislamiento en casa. Ustedes estas estrategias que les voy a mostrar a continuación pueden aproximarse desde la telemedicina, es decir, ustedes no tienen que examinar el paciente. Si ustedes podrían tener un contacto telefónico con el paciente o un contacto por telemedicina, podemos aplicar estas estrategias de forma eficaz y nos van a ayudar a prevenir ese riesgo de caídas. Entonces son 4 pilares de intervención. Lo primero que vamos a discutir es la parte nutricional, como punto 2 la polifarmacia, como punto 3 el ejercicio físico, como punto 4 las barreras medioambientales. Entonces, empezando por el primer punto que habíamos mencionado, que son el estado nutricional y el enfoque nutricional. Aquí les quiero mostrar cómo puede ser, hay una situación en los síndromes geriátricos que es el fenómeno de bola de nieve. Es decir, que cuando aparece una condición geriátrica, rápidamente se van desarrollando otros síndromes geriátricos. Y eso lo vemos aquí claramente en esta gráfica. ¿Por qué? Porque si el paciente está malnutrido, por ejemplo, en el caso de que no haya una adecuada nutrición, pues va a perder peso, se va a volver sarcopénico, va a disminuir su actividad física, va a disminuir la masa y el rendimiento muscular y eso va a llevar a las caídas, ¿sí? Entonces es bien importante este punto nutricional y que nosotros podamos interrogar al paciente sobre cómo es un diario de nutrición y eso lo podemos hacer de forma fácilmente como la parte de cribado del Mini Nutritional Assessment. Usted puede utilizar cualquier estrategia o escala que pueda, con la que esté más familiarizado. Nosotros usualmente recomendamos el Mini Nutritional Assessment porque es una escala que es referenciada en múltiples estudios. Entonces, aquí nosotros podemos tener en cuenta que si en una evaluación de cribado de esta escala vemos que el paciente tiene menos de 11 puntos, claramente es un paciente que necesita intervención desde el punto de vista nutricional. ¿Y cuáles son esas intervenciones? Entonces, por un lado, todo lo que alimente el músculo, como les digo yo a los pacientes, la proteína, las fuentes de proteína y sobre todo la proteína de alto valor biológico, que son las proteínas que tienen aminoácidos como la leucina, en donde están principalmente en las carnes, los lácteos, en el huevo, y también todos aquellos que puedan tener una alta síntesis de HMB, que tal vez tiene un tiempo de vida media mejor y que por lo tanto, pues su actividad en el músculo va a ser mejor. Entonces, un consumo, como lo vemos aquí en la diapositiva, garantizarlo de 1 a 1.2 gramos por kilo de proteína de alto valor biológico. El consumo de vitamina D, supremamente importante, ya lo mencionábamos en diapositivas anteriores. La idea es que el paciente tenga por lo menos, si está sarcopénico o si se está cayendo, que garanticemos una ingesta de 2.000 unidades al día de vitamina D. Un adecuado consumo de calcio, que ustedes lo van a encontrar en la literatura en un rango que va entre 1.200 a 1.500 miligramos de calcio al día. Si es necesario suplementarlo, porque ustedes ven que muchos pacientes que tienen malnutrición y que son adultos mayores, es difícil garantizar que solo por la dieta logremos esos niveles de calcio. Entonces, muchas veces vamos a necesitar suplementarlo. Y un consumo de fuentes ricas en omega 3. Esta es una diapositiva muy bonita, es una diapositiva que es autoría del doctor Francesco Landi. El doctor Francesco Landi es uno de los investigadores a nivel mundial más importantes en torno al tema de sarcopenia.
y fragilidad. Entonces aquí vemos como todos los factores que interactúan en el envejecimiento y dentro de ellos la malnutrición y la anorexia, en donde hay un bajo consumo proteico y hay una deficiencia de vitamina D que pueden llevar a la sarcopenia. Finalmente esto lleva a un fenotipo de fragilidad y es lo que genera las caídas en los pacientes. Entonces vuelvo y repito, es ese fenómeno de bola de nieve que ocurre con los síndromes geriátricos. Y aquí hablar un poco de la vitamina D, porque sabemos que la prevalencia de deficiencia de vitamina D en este grupo de población es sumamente alto. Este es un estudio que se hizo en una unidad de pacientes hospitalizados por medicina interna. Era una sala de hospitalización de medicina interna en donde se tomaron un poco más de 200 pacientes hospitalizados y se les midieron niveles de vitamina D. Para la evaluación se tenía en cuenta la suplementación previa y los clasificaron de acuerdo al consenso de la Sociedad Americana de Endocrinología, en donde menos de 20 milimoles sería deficiencia de vitamina D, entre 20 y 30 insuficiencia y más de 30 niveles de suficiencia. En ello se evaluó todas las escalas de evaluación geriátrica, las que vemos aquí, el índice de Bartel, el mini nutritional, escala de depresión y mini mental. La edad promedio de estos pacientes era de 81.6 años, principalmente eran mujeres, y miren lo importante ese promedio de niveles de vitamina D, es decir, tenían una deficiencia severa la mayoría de estos pacientes, un 77% tenían unos niveles de vitamina D en torno a 12.6 nanogramos. Entonces, finalmente, la deficiencia como tal de vitamina D es altamente prevalente en esta población. Yo lo que quiero mostrarle en esta diapositiva a ustedes es que en ese rango de pacientes en donde había deficiencia, ¿sí? Si ustedes lo correlacionan con el índice de Bartel, el promedio de Bartel de estos pacientes era de 40. O sea que nosotros podríamos asumir que si un paciente está sarcopénico, se está cayendo y tiene un Bartel que esté en torno a 40 puntos, es un paciente que con toda seguridad puede tener deficiencia de vitamina D. Y la recomendación que ellos dejan en esta revisión es que dada la alta prevalencia en este grupo de población de deficiencia de vitamina D, la indicación de medir los niveles se debe hacer para la monitorización del tratamiento, más no para tomar la decisión de iniciarlo. Esto digamos que aplica para aquellos sitios en los cuales hay barreras para acceder a la prueba de laboratorio para tomar la vitamina D. Hay muchos sitios en nuestro país en donde es difícil que se puedan medir niveles de vitamina D, pero con esto nosotros tenemos claro que en un contexto importante de pacientes no es necesario para tomar la decisión de iniciar el tratamiento. Ahora vamos al punto número 2, que es la evaluación de la polifarmacia, ¿sí? La intervención de la polifarmacia para caídas, esta es una prueba o una escala que es bien interesante, que es una propuesta del doctor Doron Garfinkel, ustedes la pueden encontrar como evaluación de polifarmacia de Garfinkel, en donde a través de una evaluación juiciosa de los medicamentos nosotros podemos decidir si desprescribir diferentes medicamentos. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo desde un principio nosotros podemos preguntarnos, ¿existe clara evidencia del uso del medicamento a la dosis prescrita para la enfermedad indicada de este paciente, teniendo en cuenta su funcionalidad y si el beneficio supera el riesgo? ¿Sí? Si definitivamente la respuesta a cada uno de estos interrogantes es sí, se debe continuar el medicamento a la misma dosis. Pero si no y no estamos seguros, entonces de aquí derivan una cantidad de preguntas dentro de las cuales nosotros debemos hacer una evaluación juiciosa y sistemática de esa polifarmacia del paciente. ¿Buscando qué? Buscando que disminuyamos ese potencial de interacciones farmacológicas, de esa cantidad en número de medicamentos, porque finalmente la polifarmacia está relacionada con caídas y con otros síndromes geriátricos. Entonces aquí se los pongo para recordar que los principales medicamentos asociados a caídas los vemos aquí. Son los neurolepticos, los antidepresivos, los antihipertensivos,
los diuréticos, los analgésicos opioides, anticonvulsivantes e hipnóticos. Estos son los grupos más representativos en los cuales se asocian a ese riesgo de caídas. Y esta parte que es bien interesante, que son los ejercicios para para evitar las caídas. Entonces, desde el punto de vista físico, como les voy a mostrar, el impacto de la intervención de la actividad física en los pacientes es radical. O sea, es decir, un paciente que tiene riesgo de caídas o que se está cayendo o que tiene temor a caer o que tiene pérdida del equilibrio, incluirlo en un programa de actividad física juiciosa minimiza de forma significativa ese riesgo de caer. Entonces, hay una fuerte evidencia que respalda esto, el entrenamiento de equilibrio y fuerza. Aquí voy a hacer énfasis en esta parte porque más adelante les voy a mostrar que ustedes pueden orientar a sus pacientes para que a través de un canal de YouTube puedan orientarse con los ejercicios de Otago. Hay un programa que es desarrollado por una universidad en Nueva Zelanda, de Otago, y que está evaluada con diferentes ensayos clínicos. Son 4 ensayos clínicos en adultos mayores de la comunidad. Miren que los rangos de edad son amplios, o sea, están incluyendo pacientes mayores de 90 años, que la mayoría, casi el 50%, reportaron caídas en el último año. En ese primer ensayo clínico que se hizo a 24 semanas de establecer el programa de estos ejercicios de Otago, mostró una reducción en caídas con lesión de un 32% y una reducción global de caídas de un 42%. Entonces aquí vemos como en resumen el análisis combinado de los 4 ensayos en el número de caídas, en el número que se pudo prevenir de caídas por subgrupo. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que en los mayores de 80 años que habían tenido caídas en el último año, se pudieron prevenir 54 caídas por 100 personas año. O sea, es un número significativo en reducción de ese riesgo. Y también para tenerlo muy en cuenta es que el número de caídas con lesión se redujo en un 28.8. Entonces, miren que también quiero pues mencionar esto y es que son las personas más viejas, o sea, no debe ser una barrera para este tipo de pacientes que tomemos a los muy viejos, o sea, las personas mayores de 85 años. Son el grupo que más se beneficia, porque si ustedes lo ven aquí, en los mayores de 80 años que no se han caído, pues también se logra, pero digamos que el grupo más representativo son esa población mayor de 80 años. Aquí vemos cómo es el programa de ejercicios que propone los ejercicios de Otago, cuáles son los tipos de actividades que se realizan, en donde toman en cuenta fuerza muscular, entrenamiento en equilibrio y marcha o caminata. Entonces ustedes ven qué tipo de actividades se hacen, cómo se van evaluando. La idea es que el número de repeticiones, cómo va progresando en el tiempo, cuál es la intensidad que se debe lograr, cómo se hace la progresión, o sea, cómo van avanzando en las fases dependiendo de los resultados, qué tanto se deben hacer, con qué frecuencia, que ustedes ven aquí, ellos mencionan hasta 3 veces a la semana. La idea es que tengan un día de descanso entre cada sesión como mínimo y la caminata puede ser hasta 2 veces por semana. Y la duración de cada sesión de este entrenamiento que debe ser como mínimo de 30 minutos, que combine todos los grupos de ejercicios. Entonces, aquí podemos ver un poco más detallado el impacto en el desempeño muscular. Estas pruebas que ustedes ven aquí debajo son las pruebas con las cuales evaluamos ese desempeño muscular. Vemos aquí, por ejemplo, el Thumb Up and Go Test, en donde en el grupo de ejercicio hay una reducción en ese tiempo que demora en ejecutar la prueba cuando se someten a ese tiempo, que son 24 semanas inicialmente de esa evaluación de ejercicios. Entonces, miren que hay una diferencia significativa, lo mismo de alcance funcional, lo mismo de levantarse del piso y lo mismo en el equilibrio con ojos cerrados. Con ojos abiertos no hubo mucha diferencia, pero con ojos cerrados sí hubo diferencia. Es decir, que no solamente mejora la fuerza y el desempeño muscular, sino también el equilibrio.
Y otro punto sumamente importante es que no solamente ejercitarse mejora la parte muscular, sino que como ustedes ven aquí, hay un impacto directo en la densidad mineral ósea. Entonces, esta es una revisión muy interesante en donde vemos que en esos pacientes mayores que se someten a entrenamiento de fuerza muscular, ejercicios de resistencia y ejercicios de equilibrio, mejora de forma importante la densidad mineral ósea. Entonces, con esto nos queda muy claro que hay un sinergismo bien importante entre el músculo y el hueso, o sea, lo que beneficia al músculo, beneficia al hueso, y de forma negativa, lo que le hace daño al músculo, le hace daño al hueso también. Entonces es importante saber que no solamente con estas estrategias vamos a reducir ese riesgo de que el paciente se caiga y mejore el desempeño muscular, sino que también estamos mejorando ese impacto en la salud de los huesos. Esta es lo que quería mostrarles. Ustedes pueden de pronto tomar nota de este link que es de un canal de YouTube. Aquí lo vemos guiado por esta persona que es una fisioterapeuta que hace parte del grupo de Otago, en donde ella explica de forma muy sencilla para los pacientes todo el programa de intervención de estos ejercicios para prevención de riesgo de caídas. Entonces, tan sencillo puede ser como que usted tenga una consulta con el paciente y en apoyo con el mismo paciente o con el familiar del paciente le pase este dato y ellos pueden empezar a hacer el entrenamiento desde su casa para minimizar ese riesgo de caídas. Ahora, finalmente, para el último punto, que era de los 4 puntos claves que quería tocar en esta conferencia, y es la intervención medioambiental. Entonces, sabemos que dentro de los factores de riesgo que vimos previamente al inicio de la conferencia, los factores medioambientales también están asociados con caídas. Entonces, finalmente sabemos que las caídas en general, cuando ocurren dentro de la casa, se producen principalmente en el traslado de la habitación al baño durante la noche. Entonces, ese punto es bien crítico porque una de las recomendaciones que siempre le damos a los pacientes, por ejemplo, es que en la noche si se va a levantar al baño, no tenga tapetes en el trayecto que va a ir al baño, que el baño tenga agarraderas, como ustedes ven aquí, en todos los sitios en donde puede haber posibilidad de caídas, que también tengan una luz tenue en la noche para que eso les ayude en la parte visual y se puedan orientar y no haya riesgo de esas caídas en esos traslados. Y otras medidas, por ejemplo, como en las escaleras, que tengan barandas en donde el paciente se pueda sujetar con la mano, y también se recomienda que en el borde de las escaleras haya bandas antideslizantes y reflectivas en la medida de lo posible. Esta es una propuesta que nosotros en la Fundación Santa Fe con el Centro de Cuidado Clínico de Ortogeriatría adoptamos de la CDC, de la propuesta STEDI que les mencionaba previamente. Y es una lista de chequeo en donde podemos verificar con el paciente o con el cuidador cuáles son los potenciales riesgos de caídas que tiene en su casa. Entonces, vemos acá, por ejemplo, lo relacionado con los pisos. La idea es que usted observe los pisos en cada habitación. Si ve que cuando atraviesa un cuarto tiene que rodear los muebles, la idea es sacar el mobiliario y dejar espacios amplios para que el paciente transite. Ojalá en lo posible quitar las alfombras del piso, o si la persona desea tener sus alfombras, se les puede recomendar que puedan ponerle cintas adhesivas debajo del tapete y en el piso para que el tapete se pueda pegar al piso. Estas medidas, pues no me voy a detener a revisarlas todas, pero ustedes ven que tienen puntos significativos en los lugares en donde puede haber más riesgo, las escaleras y peldaños dentro de la casa, en la cocina, hacer una muy buena evaluación de la cocina, de los baños y de los dormitorios. Esta lista de chequeo usted fácilmente puede hacerla por vía telefónica. Lo que se recomienda en general es que haya una evaluación medioambiental directa, que la podría hacer una jefe de enfermería o también una terapeuta ocupacional que visite la casa del paciente y pueda dar todas las recomendaciones
para ajustar esos riesgos medioambientales que pueda tener el paciente. Entonces, digamos que para concluir de esta conferencia, sabemos que el aislamiento social de los adultos mayores es la medida más eficaz para reducir el contagio por COVID-19 y es lo que estamos viviendo en este momento, es ese contexto en el que nos estamos viviendo en este momento. Y sabemos que ese aislamiento de los adultos mayores implica retos y situaciones complejas para la salud de ellos. Las caídas dentro de la casa son una de las condiciones de riesgo durante la cuarentena que siempre tenemos que tener en cuenta y que los médicos que atendemos a personas mayores siempre debemos preguntarla. Las caídas son un síndrome geriátrico complejo y que son de etiología multifactorial. Las intervenciones multicomponente de los factores de riesgo para las caídas son sumamente eficaces y durante el aislamiento podemos tener en cuenta cuál riesgo, que son la parte nutricional, el ejercicio, la intervención de la polifarmacia y el ajuste de todas esas barreras medioambientales. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en nuestro panel. El doctor Guillermo Latorre, endocrinólogo de Medellín, nos pregunta, ¿qué opinión le merecen los estudios realizados en centros de atención de los ancianos en que han encontrado aumento de la frecuencia de caídas con concentraciones elevadas de vitamina D en sangre? Claro, doctor. O sea, digamos que todos los extremos son de riesgo, ¿sí? Es decir, nosotros, digamos que la la Asociación Americana de Geriatría y también los estudios australianos en los pacientes adultos mayores sarcopénicos recomiendan que no excedamos unos niveles en adultos mayores más de 50 nanogramos. O sea, que podamos tenerlos en un torno de 40 a 50 nanogramos. ¿Sí? Estos estudios evidentemente sí han mostrado estos riesgos y que también, digamos que no solamente esos riesgos son visibles, sino todos los otros riesgos asociados con niveles altos de vitamina D. Entonces, sí es importante, como lo mencionaba en la conferencia, en ese punto de vitamina D, que lo ideal, el escenario ideal es hacer un seguimiento de los niveles en los pacientes. Lo que pasa es que hay sitios en los cuales es difícil que usted tenga un punto de corte inicial para tomar la decisión de iniciar el tratamiento. Entonces, la Sociedad Británica, por ejemplo, que es la que recomienda con base en ese estudio que les mostré, ellos dicen, bueno, se podría en ese contexto de pacientes tomar la decisión de iniciar una dosis de 2.000 unidades al día de vitamina D y usted puede dejarlo o titular los niveles para el seguimiento de los pacientes. Pero claro está que si usted tiene la disponibilidad, está en un hospital con recursos o está en un sitio en donde puede hacer los niveles y medir con frecuencia los niveles, pues lo ideal es hacerlo. Perfecto. Hay dos preguntas parecidas y como muy relacionadas, y es, ¿cuál es la suplementación de vitamina D máxima recomendada en adultos mayores? Se dice que las megadosis incrementan el riesgo de caídas. Bien, entonces, con base en esto, es bien importante saber, y tiene razón en esa afirmación, la dosis máxima que nosotros recomendamos en personas mayores son 50.000 unidades semanales, ¿sí? Ustedes pueden encontrar estudios de diferentes tipos en donde se les puede evaluar o se dan megadosis en donde son 100.000 unidades a la semana o dosis mucho mayores. Pero lo que se ha encontrado y con base en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Geriatría es que como máximo sean 50.000 unidades semanales. Ok. Y dice, ¿a los cuántos meses debemos hacer el monitoreo de los niveles de vitamina D después de haber iniciado la suplementación? Muy bien, en la literatura nos describen que puede ir para hacer el control, el primer control que usted puede hacer
entre las 10 a 12 semanas. Es donde usted va a encontrar como esos cambios importantes en los niveles. Entonces, si usted toma la decisión de suplementar al paciente, la idea es que en 2 meses y medio a 3 meses ya haga una medición de control. Nos pregunta el doctor Molina, ¿hay alguna diferencia en riesgo de caída sobre vitamina D y sucio diario, semanal o mensual? Pues realmente la evidencia sí muestra que si se dan megadosis en una única toma, sí hay estudios que han mostrado que puede haber un aumento del riesgo de caídas, ¿sí? Y es la pregunta, me devuelvo a la primera pregunta, es lo que preguntaba el doctor inicialmente. Esos estudios muestran eso, o sea, cuando usted a un adulto mayor le da una megadosis, o sea, si usted le va a dar las 50.000 unidades en una sola dosis o le da 100.000 unidades en una sola dosis a ese paciente adulto mayor, sí puede tener más riesgo, ¿sí? Por eso la idea es que las dosis sean fraccionadas. Entonces, en general, usted puede encontrar en los estudios que se han hecho en adultos mayores que dosis máximas diarias para ellos pueden oscilar entre 7.000 a 10.000, ¿sí? Entonces, es lo recomendado para darles como máximo a ellos, entre 7.000 a 10.000 unidades día, ¿sí? Entonces, sí hay ese riesgo y debemos procurar evitar dar en una sola toma dosis muy altas en los pacientes mayores. Perfecto. Doctora, nos preguntan, ¿cuál es el mecanismo de acción mediante el cual la vitamina D y el calcio mejoran el músculo esquelético en la sarcopenia? Es bien importante esa pregunta y es que existen receptores, ¿sí?, de vitamina D a nivel muscular. Entonces puede existir un efecto directo o indirecto, ¿sí? El efecto directo es mediado por receptores. Ese receptor que está implicado en la fibra muscular hace como un cambio conformacional en la genética del músculo y lo que hace es favorecer el cambio de las fibras musculares o la diferenciación de las fibras musculares a fibras musculares tipo 2, ¿sí? Que son las fibras en donde hay una mayor contracción muscular, en donde hay un mejor acoplamiento de las topoisomerasas y en donde ese consumo energético, digamos que ahorra el consumo energético mitocondrial. Entonces, sí se han encontrado receptores específicos de vitamina D dentro del músculo. Y por eso es que hablamos, y yo les comentaba un poco, que hablábamos de que el músculo y el hueso son una unidad, o sea, nosotros no debemos pensar que el hueso está parte y el músculo está parte, son una unidad funcional y dentro de esa unidad funcional comparten no solamente el influjo endocrino, sino el influjo vascular y el efecto que tiene que ver por la biomecánica. Entonces, tanto la biomecánica del ejercicio, por ejemplo, tiene un cambio positivo para la parte muscular como la parte del hueso. Perfecto. Doctora, hay otra pregunta y es, la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta de crónicos son adultos mayores con polifarmacia. ¿Cómo elegir qué medicamentos le voy a quitar? Bueno, es un tema bien interesante porque finalmente usted puede encontrar y es muy frecuente que el paciente le saque a usted una lista de 10 medicamentos, ¿sí? Siempre debe ser en común acuerdo con el paciente, porque si usted se da cuenta o hace un interrogatorio juicioso con el paciente, hay medicamentos que el paciente no se deja quitar, ¿sí? Y que por más que usted quiera y le explique, el paciente no deja la supresión de ese medicamento. Entonces, lo que nosotros debemos empezar es a seleccionar cuáles son los medicamentos que pueden generar más efectos secundarios que el beneficio real, ¿sí? Hay otro término que es bien interesante, que es la inercia farmacológica. La inercia farmacológica significa que por alguna razón a un paciente le mandaron un medicamento, pero que tenía un tiempo límite de estarlo tomando y él lo siguió tomando indefinidamente. Y usted va y le pregunta, señor, ¿usted para qué toma este medicamento? No, yo ya no me acuerdo, eso me lo mandaron en algún momento por alguna razón que en este momento ya no tiene, ¿sí? Entonces hay que tratar de hacer un interrogatorio muy dirigido con base en cada uno de los medicamentos
para nosotros saber, uno, el que tenga efectos adversos más importantes que el potencial beneficio. Ese es un medicamento que idealmente se debería retirar o minimizar la dosis, ¿sí? Y dos, los de inercia farmacológica, o sea, que son medicamentos que realmente el paciente no sabe por qué los está tomando. Perfecto. Doctora, nos preguntan, más que una pregunta, es una solicitud y es si pueden darle a nuestros asistentes del día de hoy el checklist de la Fundación Santa Fe. Claro que sí, claro, los podemos compartir. Yo puedo enviárselo a Erika por correo para que ella pueda enviarlo. Es una adaptación que hicimos de lo que les mencionaba del protocolo que tiene la CDC. Perfecto. Doctora, y tengo otra pregunta y es, ¿cuáles son los medicamentos que más le disminuyen la absorción de calcio y vitamina D a los pacientes y que son los que más le darían riesgo de caídas y que serían esos que tendría que sí o sí convencer al paciente para retirarlos en la consulta? Bueno, es una pregunta muy interesante. O sea, hay medicamentos que son aquellos, ustedes saben que la absorción del calcio depende del pH ácido del estómago. Esto hace que la disponibilidad del calcio mejore. Entonces, todos aquellos medicamentos que reduzcan ese pH ácido del estómago llevan a que la absorción de calcio sea menor. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, el uso de inhibidores de bomba de protones por tiempo indefinido, ¿sí? Acuérdense que las recomendaciones de la Sociedad Americana de Gastroenterología es que el uso de IVPs debe ser por un tiempo bien estandarizado. O sea, lo ideal no es que el paciente indefinidamente tome un IVP, a no ser de que tenga una condición como un gastrinoma o una cosa de esas, pero pues que realmente no es lo común. Entonces, en esos pacientes e incluso hay estudios que han demostrado algo de asociación entre el uso, hay un estudio bien interesante que se hizo en mujeres mayores de 65 años con un uso crónico diario de inhibidores de bomba por 2 años y aumento en la incidencia de fracturas. Entonces, sí es ese tipo de medicamentos los que deberíamos tratar de evitar, o sea, aquello que disminuya el pH, perdón, que alcalinice el pH del estómago o que lleve a que el pH no sea adecuado en el estómago. Bueno, ahí tenemos un comentario en el chat y es que el citrato de calcio no necesitaría ese medio ácido. Sin embargo, pues sí es importante para la vitamina D, como lo decía la doctora. Claro, Doctora, sí, claro. en nombre de esta gerencia médica y de todo el equipo de Farma de Colombia, quiero darle las gracias por tan excelente presentación y tan excelente conferencia. Gracias a todos ustedes por conectarse hoy con nosotros en esta noche y al ACMI, muchísimas gracias por brindarnos este espacio académico. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias por permitirme participar, por estas preguntas tan interesantes y espero que se hayan resuelto algunas dudas y que de pronto se lleven para la casa puntos claros con esos cuidados en los adultos mayores en casa. Doctora, muchas gracias. A todos que tengan una excelente noche. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.